Aquí entre nos, seguimos contigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Sin lugar a duda, la lección de este trimestre tiene mucho más que decirnos. Tocar el tema del sufrimiento es algo que nuestra Iglesia Mundial necesita, y más cuando se acerca el tiempo en el que como comunidad espiritual estaremos en el crisol del tiempo de angustia. Precisamente esta semana nos ofrece cierta información que se pasa por alto cuando nos adentramos en el tema. ¿Estás listo para introducir a tu clase en algunas respuestas sobre el dolor que tiene que ver con el momento profético que está por venir? Pues entonces, comencemos. Las herramientas básicas para cada segmento de tu repaso están en El Sábado Enseñaré, el título que identifica el material auxiliar para el maestro. En tu folleto de maestros encontrarás un espacio exclusivo que te expandirá los conceptos más importantes de la semana. Revisa la reseña, el comentario y la aplicación a la vida en las páginas 50 a 53. Tengo la seguridad de que la visión de conjunto que obtendrás y el enfoque del autor serán de gran ayuda en el momento de diagramar tu bosquejo. Primer segmento. Motiva. 1 minuto. Acelera el corazón de tus alumnos motivándolos con una razón válida de por qué esta lección es importante para sus vidas. Empieza con una pregunta que le ayuda a vislumbrar a tu clase las ventajas de estar en tu repaso. Eso los predispondrá positivamente para el entendimiento de la lección. Esta sería mi propuesta. Pregúntale a tus alumnos lo siguiente: ¿por qué necesita el pueblo del tiempo del fin pasar por el crisol? ¿Acaso con las pruebas de Cristo no es suficiente? Pues en el repaso de hoy encontrarás las respuestas a estos interrogantes. Y como ya sabes, no es necesario añadir nada más, sino continuar con la parte que sigue. Segundo segmento. Explora. 15 minutos. Extrae de la mente de tus alumnos los 3 aspectos más edificadores del carácter que la lección contiene. Te comparto los puntos en que yo dividiría la lección. Número 1, el carácter y el crisol. Una de las cosas que más me impresionó esta semana fue recordar cómo el orfebre sabe que el oro ha llegado a su punto máximo de refinación. Sin duda alguna, todos tus alumnos se van a relacionar con la historia de Amy Carmichael descrita en la lección del sábado. Pero a lo mejor no lo estarán con la cita del libro Hijos e Hijas de Dios, página 102. Permíteme leértela. Un hombre de espíritu áspero no tiene razonamiento. Es duro, no es espiritual. No tiene un corazón de carne, sino un insensible corazón de piedra. Su único auxilio consiste en caer en la roca y quebrantarse. El Señor pondrá a los tales en la encrucijada y los probará con fuego, como se prueba el oro. Cuando vea su imagen reflejada en ellos, los sacará. Como ya saben, el orfebre considera que el oro ha alcanzado su máximo nivel de pureza cuando se refleja su imagen de manera clara en el metal fundido, como si se tratara de un espejo. Aunque la impureza lo ha hecho opaco al metal, el forjador sabe que el fuego puede eliminarla hasta el punto de hacerlo alcanzar una valía suprema. Esta metáfora cobra mayor sentido cuando entendemos qué cosa significa que Dios, el orfebre, vea su imagen en el oro, o sea, el creyente, que está siendo refinado, es decir, pasando por dolorosas pruebas. Aquí tenemos que definir en qué consiste que el Señor vea su imagen en nosotros. Invita por favor a tu clase a leer Génesis 1:27 y pregunta de qué se trata tener la imagen de Dios. El texto dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El versículo anterior a este nos habla también de la semejanza al Creador, que podría indicar el aspecto físico, ya que proviene del sustantivo hebreo demut, que comunica la idea de parecido, forma o modelo concreto. Pero imagen es algo diferente. Procede de tselem, que puede significar fantasma, ilusión o incluso un ídolo. Mientras la semejanza es algo relacionado con lo concreto o tangible, la imagen tiene más que ver con lo espiritual, lo no tangible pero sí trascendente.
Basados en esto, la imagen de Dios podría fácilmente referirse al carácter. Así que ser hechos a imagen de Dios tiene que ver con haber sido creados con un carácter similar al de nuestro Señor. Por otro lado, cuando la maldad entró en este mundo, produjo un desarreglo tanto a nivel material como moral. La naturaleza cambió drásticamente. La tierra se tornó difícil de cultivar y produjo espinos y cardos. Los animales se volvieron feroces y se alimentaban unos de otros. Los reinos animal, vegetal y mineral tuvieron un deterioro tangible. Por otro lado, aunque el hombre también se vio afectado materialmente, al perder la vida eterna y disminuir en fortaleza física y capacidad mental, su mayor perjuicio fue en el aspecto espiritual. Perdió la imagen moral de su Hacedor. Si leemos en Génesis 5:3, el relato nos dice: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Este texto indica que Adán ya no tenía la imagen divina con la que había sido creado. Por eso no pudo pasarla a sus descendientes, quienes en lugar de eso heredamos su estado caído. Ya el ser humano no tenía la imagen de Dios, sino la de nuestros primeros padres afectados por el mal. Eso nos indica que la redención va más allá de ser perdonados por nuestras faltas. Involucra ser restaurados a la imagen de nuestro Hacedor, es decir, poseer su carácter. Por eso no solo necesitamos la justificación, sino también la santificación. Y es allí donde nuestro estudio de este trimestre encaja. El mal debe ser eliminado de nuestra vida. Y para eso se necesita que pasemos por un proceso en el que la escoria moral se limpie y Dios pueda, como el orfebre, ver su imagen reflejada en nosotros. Eso nos indica que el crisol, aunque doloroso, es un elemento importante en nuestra restauración. Uno de los hombres que ha pasado por las más agudas pruebas materiales, emocionales, espirituales, fue Job. Y aunque no entendía por completo todo lo que le estaba pasando, en este aspecto sí estaba claro. El capítulo 23 y versículo 10 del libro que lleva su nombre nos dice: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Él no tenía todas las respuestas, pero confiaba en que Dios permitía todo lo que le estaba pasando para refinarlo. Así que el Redentor unas veces permite y otras utiliza las pruebas para que su imagen, es decir, su carácter, sea reflejado en nuestras vidas. No hay manera de evitar el crisol si lo que anhelamos es la eternidad al lado del Señor, porque solo de esa forma se puede purificar nuestro carácter y volver al perfecto compañerismo con nuestro Creador. Con eso en mente, pasemos al siguiente punto: el carácter y el remanente. Uno de los conceptos más característicos de nuestra iglesia es el del remanente, es decir, el pueblo del tiempo del fin, que tiene una misión fundamental en el desenlace del gran conflicto y el plan de redención. Aunque creemos que la salvación no tiene nada que ver con pertenecer a una denominación, sí tenemos claro que nuestra misión es hacer el llamado final por parte de Dios a su pueblo que aún está en Babilonia. Como iglesia, nos hemos visto retratados en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Invita a tus alumnos a leer ese texto y después pregunta: ¿qué es lo primero que este versículo trae a sus mentes? La Escritura nos dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Claramente este texto nos ubica en la parte final del gran conflicto. Nos habla del pueblo de Dios del tiempo del fin, el remanente de la mujer, y nos da sus características, que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Este primer distintivo, lejos de llevarnos al legalismo, nos enfoca en la ley como el trasunto o resumen del carácter de Dios. La Biblia nos dice que Dios es amor y el mismo Salvador resumió la ley en amar a Dios y al prójimo. Por su parte, Pablo nos dice en Romanos 13:10 que el cumplimiento de la ley es el amor. En este orden de ideas, una de las características principales del pueblo de Dios de los últimos días es tener el carácter de amor de Dios bosquejado en su ley. ¿Cómo es posible semejante distintivo? Daniel 12, 1 y 10
nos da la respuesta. Encuéntrala con tu clase. La palabra de Dios dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Este extracto de literatura profética apocalíptica nos presenta un tiempo de angustia previo a la resurrección descrita en el versículo 2, y también nos dice que Miguel, una designación del Mesías, libertará a los que tienen sus nombres escritos en un libro, sin duda el de la vida. El versículo 10 termina diciendo que estos han sido limpios, emblanquecidos y purificados. Por lógica, ese proceso de refinamiento tiene que ver con el tiempo de angustia que pasaron. Pero también me llama la atención el dilema del entendimiento. El texto dice que los impíos no entenderán lo que los entendidos sí. ¿De qué se trata? ¿Será solo el mensaje del Evangelio o tendrá que ver con la comprensión de que esa prueba, el tiempo de angustia, los refina? No me sorprendería que esto último juegue un papel importante en esa profecía. Finalmente, como parte del discurso profético del Señor en Mateo 24 y 25, Él pone 3 ilustraciones que tienen que ver con la vida o carácter de los creyentes en el tiempo de las señales del fin. Esas 3 ilustraciones son las de las 10 vírgenes, la de los talentos y la de las ovejas y los cabritos. Vistas en conjunto, es como si el Salvador estuviera diciendo que en los difíciles tiempos finales el pueblo de Dios debe servir a los necesitados, usar sus recursos para el adelantamiento de los intereses de su Señor y tener ese aceite extra intransferible. ¿A qué se está refiriendo ese símbolo? Lee con tu clase Mateo 25, 8 y 9 y hablen al respecto. El texto indica: y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Sin duda, el aceite como símbolo del Espíritu Santo es incuestionable, pero la aplicación va mucho más lejos. Se trata de la obra transformadora del Espíritu, lo que nosotros llamamos santificación, y que tiene que ver con la formación del carácter de Cristo en nosotros. Y como sabemos, para eso es necesario el refinamiento. Es por eso por lo que el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3:18 es: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Ese aceite extra es el producto de la obra modeladora del Espíritu, es decir, la restauración del carácter de Cristo en nuestra vida, algo que no puede transferirse a nadie más. Y con eso en mente, pasemos al punto final: el carácter y la misión. La mayoría de nosotros ha escuchado alguna vez que lo único que llevaremos al cielo es el carácter. Pues esa declaración se basa en una cita del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 48, que literalmente dice así: un carácter formado a la semejanza divina es el único tesoro que podemos llevar de este mundo al venidero. Como se puede apreciar, no es cualquier carácter, es uno semejante al de Dios. Es decir, que la imagen divina del orfebre debe ser reflejada en nuestra vida, lo que nuevamente nos lleva a pensar en el paso por el crisol. Sin embargo, hay algo supremamente valioso que un individuo transformado realiza en este mundo antes de ser trasladado a la patria celestial. Se trata del impacto que produce entre quienes lo conocen. Permíteme explicarme mejor. Todos los argumentos en favor del Evangelio pueden ser rebatidos, no importa cuán bien los presentemos. Por ejemplo, si cito los textos bíblicos más claros, alguien podría decir que sencillamente no cree en la Biblia. Si utilizo el cumplimiento de las profecías, el contradictor puede expresar que esa parte se pudo haber escrito después del suceso y no antes. Si me baso en la lógica, se me puede refutar derrumbando la base desde la que parto. Sin embargo, hay una sola cosa a favor del Evangelio que es irrebatible:
la transformación del carácter que el Señor produce en un individuo. Nadie puede negar la obra de un poder superior que restaura a un ser dañado por la maldad. Que un sujeto tendiente a llevar una vida llena de antivalores, después de entregarse al Señor, se niegue a eso para vivir los valores del Evangelio, es literalmente irrefutable. Eso demuestra que el poder de Dios es real, que su obra en nosotros nos hace nuevas criaturas, que uno por uno el orfebre divino es capaz de renovar la humanidad entera para el bien. ¿Y cómo se logra tal progreso? Pues como sabemos, una parte fundamental de tal labor la produce el paso por el crisol. El apóstol Pablo nos habla de esa transformación sorprendente en Efesios 4, 22 al 24, al expresar: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Como se puede observar, el cambio de carácter es un verdadero milagro, ya que un sujeto viciado por la maldad es creado según Dios en justicia y santidad. Pues ese individuo transformado se convierte en una evidencia viva del Evangelio, un argumento irrefutable del poder de Dios y en el misionero más eficiente que pueda haber. En otras palabras, el crisol que modela el carácter tiene un efecto impresionante en el cumplimiento de la misión, ya que no existe mejor exposición de la verdad que una vida transformada a la semejanza del carácter de Cristo. Por lo tanto, el misionero más eficiente que puede haber es aquel a quien Dios modeló de nuevo a su imagen. Tercer segmento. Aplica 12 minutos. Plantea simulaciones de la vida real con escenarios que necesiten soluciones basadas en lo estudiado, estimulando así la participación. Usemos los siguientes escenarios hipotéticos para fijar en la mente de nuestros alumnos los conceptos de este repaso. En primer lugar, supón que alguien que no es de la iglesia leyó que el ser humano fue creado a imagen de Dios y te pregunta: ¿qué es lo que esto significa? ¿Cómo le explicarías esta declaración? En segunda instancia, ¿cómo conectarías el aceite extra de la parábola de las 10 vírgenes con el carácter? Por último, imagina que un hermano realmente convertido te dice que está preocupado porque no siente que está activo en la testificación. ¿Cómo le darías a entender que su vida transformada está evangelizando de manera poderosa? Cuarto segmento. Crea 2 minutos. Lleva la lección más allá de la clase. Desafía a tus alumnos a realizar una tarea durante la semana. Deja la tarea para la semana. Invita a tus alumnos a que dediquen un tiempo a autoevaluarse en cuanto a los cambios que han permitido que Dios haya hecho en su carácter. Y para despedir a tu clase, concluye la lección de una manera sencilla y elegante. El pueblo remanente debe pasar por el crisol porque Dios quiere modelar en él un carácter conforme a su imagen, que será lo único que llevaremos al cielo, y porque tal transformación es el testimonio más poderoso en favor de la predicación del Evangelio. Bueno, mis amados, esto fue Aquí Entre Nos, un programa pensado en los maestros de escuela sabática. Deja que el Señor te moldee a su imagen. Así tendrás poder al ir a compartir tu esperanza de que Cristo viene pronto. Nos vemos la próxima semana.